charlar con ustedes todos los días en el agujero del mate. Que también igual son Sí, tengo. en comunicación No, social de la no se hagan UNLP. humildes, Y no acá, se el yo compañero que vamos a presentar, Sebastián Salgado, corresponsal de Hispan TV, corresponsal de guerra, director de Data Urgente, docente de la ahí entendí la ligazón con la María Isabel. Docente de la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Sebastián, muy buenos días, bienvenido a la radio de las y los trabajadores del Estado, la radio Germán Abdala, que es nuestra construcción, no solamente desde el proceso comunicacional, el plan comunicacional, sino hasta la pintada, los colores que ve, toda la idea está hecho por trabajadores y trabajadoras. Bienvenido a esta semana que la hemos pensado desde compañeros y compañeras que desarrollan su profesión en las condiciones, a veces teniendo que convivir hasta con el riesgo físico, y que voy a hablar de tu caso, que tenés que enfrentarte en una situación de guerra. Antes que nada, Sebastián Salgado, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bueno, compañeros, compañeras, gracias por la comunicación, contento de estar charlando nuevamente aquí en la radio Germán Abdalá. Y sí, momentos en los que, ustedes lo saben muy bien también, ejercer el periodismo, incluso en la República Argentina, correcto, se está haciendo cada vez más difícil. Por eso es importante tomarnos un tiempo para ver en qué situación estamos en los comunicadores en este momento. Bien, ¿y cómo es el acercamiento y la decisión de, a partir de tu profesión, ser un corresponsal de guerra? Bueno, primero, digamos, me tocó hacer un camino largo por el periodismo, me tocó ser de aquellos que nos vimos forzados a dejar Argentina en el 2001, que era justamente el año en que me estaba graduando, sí, en la Facultad de Periodismo de La Plata, y eso me llevó a hacer periodismo durante 10 años en México, en Venezuela también, en Telesur, y eso nos fue acercando de alguna manera a esta visión de la comunicación popular vinculada a la geopolítica. Mira. Y bueno, de alguna manera después en el camino de la continuidad de ser corresponsal se dieron algunas posibilidades para cubrir zonas de conflicto. Yo a veces sí lo veo un poco, vamos a decir, desactualizado el término de corresponsal de guerra, sí, porque era una manera de decir aquellos que estaban en el frente con los cuales no había comunicación, no contaba lo que pasaba en el frente. Y la realidad es que hoy se hace de una manera diferente, aunque sí, uno toma crónicas, relatos en primera persona de las primeras líneas, de las primeras trincheras, y eso nos ha tocado en Siria, nos ha tocado en el Donbass, en las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, en lo que antes era Ucrania, y bueno, algunas otras zonas en donde si bien no hay una connotación bélica de guerra, sí existen los contextos en donde se trata de impedir el ejercicio libre del periodismo. Mirá vos, qué buen dato. Yo, obviamente, no nos hemos cruzado en la facultad, pero me imagino que debe haber una cuestión personal, una decisión, porque el conflicto, desde cualquier punto de vista, es el cese del diálogo. Entonces, bueno, cuando se da el proceso de guerra, uno, ¿desde dónde te surgió? ¿Cuál fue el primer conflicto que te tocó cubrir? Y yo creo que el de Siria ya tiene un documental que hemos hecho por ahí que se llama Siria, la guerra de los niños, ya tiene casi 8 años que trabajamos eso. Mira. Pero el perfil, digamos, de mis coberturas están más relacionadas a lo que es el drama social de todas aquellas personas que no eligen estar en un conflicto. Perfecto. Nunca lo hemos abordado desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología militar, que también es muy interesante, pero siempre hemos intentado darle un enfoque social, humano, de todas aquellas personas que les es impuesta esa realidad, y de la que a mí siempre me gusta tratar de transmitirlo mucho aquí en la República Argentina, porque en todos los lugares donde me ha tocado cubrir esto, la gente nunca pensó que les iba a tocar a ellos,
que les bombardearan sus casas. Exacto. Y si hoy le preguntamos, o les pregunto a ustedes directamente, también probablemente me dirían, no, pero eso es imposible que pase en Argentina. Bueno, lo mismo decían aquellas otras personas, Claro. ¿no? Entonces, creo que es importante vernos en el espejo de aquellos países que han demostrado tener una resistencia en contra de los poderes hegemónicos occidentales y cuáles son las consecuencias. Exacto. Porque, bueno, lo que estamos viviendo ahora es una entrega absoluta de nuestro país que incluye el plano territorial. Pero Total. si en algún momento existe un movimiento político que lleve adelante un desarrollo de la soberanía, como se hizo en otros momentos en nuestro país, eso nos puede llegar a costar incluso una invasión militar. Entonces, es importante que nosotros tengamos de alguna manera una referencia de qué es lo que pasa con aquellos países que tienen la convicción de defender su territorio, su cultura, su identidad, su idioma, porque eso tiene consecuencias realmente devastadoras en muchos lugares. Sebastián, escuchándote esto de la perspectiva que vos das desde tu periodismo, ¿qué cobertura fue la que más te marcó o las consecuencias que vos más viste grosas, por así decirlo? Porque igual en todas las guerras es aberrante la destrucción en todos los ámbitos, pero bueno, a vos como periodista, ¿cuál fue la que más te marcó en tu vida, en tu profesión? Y sin duda traigo mucho más fresco todo lo que aquí se le dice Ucrania. A mí me gusta Mira. decir que no conozco Ucrania porque, digamos, yo entré cuando ya eran repúblicas populares independientes, República Popular de Lugansk, de Donetsk, de Gerson, de Zaporozhia, que resistieron desde el ámbito civil a lo que fueron las agresiones de los grupos pronazis del gobierno de Zelensky. Claro. Son movimientos impuestos por Estados Unidos, por la OTAN, por Europa, que impusieron una serie de presidentes, que el segundo es este comediante que estamos viendo ahora, Sí. que es el señor Zelensky, que llevó a la muerte a miles y miles de jóvenes ucranianos, y eso es realmente desgarrador, ¿no? Entonces, ahí sí me tocó entrar, estuve 3 veces, pero la primera sobre todo, también donde hicimos un trabajo documental, me tocó en algunos casos ser como de los primeros grupos de civiles, digamos, no militares, que llegaba a esos escenarios en donde el ejército ucraniano había estado ocupando tal vez durante meses y se iban retirando. Y en esas retiradas está la devastación. Claro. La devastación de las estructuras edilicias, la devastación social y también el tema de los cuerpos, ¿no? De las personas, que uno termina como habituándose a ver ese tipo de cosas cuando está en ese contexto. Entonces hemos visto como el drama social de todas aquellas personas que desde el año 2014 hasta el año 2022, en que la Federación Rusa reconoció a las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, pelearon prácticamente en soledad y empezaron peleando en muchos casos con las cañerías de plomo de las tuberías con las que quedaban expuestas en las casas después de los bombardeos ucranianos, Sí. y le hacían emboscadas a los soldados ucranianos para quitarles las armas. Claro. Así estuvieron durante 8 años resistiendo prácticamente solos, y tuvieron más de 20.000 bajas civiles. O sea, era ese mismo drama que podemos llegar a ver ahora en Palestina, Claro. en donde es sociedad civil peleando contra un ejército. Exacto. Ahí no hay guerra, No, no hay guerra. No, Es no, un no. genocidio, Exacto. y esta gente, por tener una impronta cultural rusa, por lo menos 8 años después consiguieron el respaldo ruso, y es lo que estamos viendo ahora, que le dicen una guerra, ¿sí? Bueno, ahí sí, 2 ejércitos enfrentándose, el ejército de la OTAN en territorio ucraniano contra el ejército de la Federación Rusa, recordemos que la OTAN son más de 30 países, contra Rusia, y en cambio en Palestina siguen solos. Claro. ¿Sí? No hubo hasta ahora, más allá de algunos apoyos esporádicos en el campo militar, ahora el que estamos viendo más cercano es increíblemente el de Yemen, del movimiento de resistencia Ansarolá, en la capital Saná, en donde asumieron la responsabilidad
de ser un país árabe hermano de los palestinos, y ellos asumen también los bombardeos de Estados Unidos y de Israel contra Yemen, claro, por respaldar y por bombardear el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Entonces, bueno, ahí se ve de alguna manera el horror, e incluso el ensañamiento, me ha tocado ver, porque recuerden ustedes que el ADN de las tropas ucranianas es un ADN absolutamente nazi. Por eso el presidente Putin desde un principio decía, es una acción de desnazificación sobre Ucrania. Y esto no es metafórico, ¿eh? O sea, lo que movió al ejército ucraniano fue la impronta pronazi que ellos tuvieron incluso durante la Segunda Guerra Mundial, con sus líderes como Stepan Bandera, que apoyaban a Hitler. Entonces, sus batallones de vanguardia, que son el Pravý Sektor, que en ruso significa el sector derecho, el batallón Aidar, el Azov, son gente que tiene tatuada una esvástica en el brazo, claro, que tienen toda la simbología nazi, y que esa fue el ADN del ejército ucraniano. Y entonces, imagínense ustedes, bueno, el ensañamiento que hay con la sociedad civil, la cantidad de cosas que hacen incluso con los cuerpos que quedan ahí a la deriva. Son cosas que hasta que uno no se las encuentra y no se choca con esa realidad, crees que en un conflicto bélico hay ciertos códigos de guerra, como se dice naturalmente, ¿no? Porque está la Convención de Ginebra y otras cosas. Bueno, evidentemente Israel no la respeta y Ucrania tampoco. Claro. Mucho Hollywood. Sebastián, ¿cómo estás? Te quería hacer dos preguntas. O sea, una en función de todo lo que estás contando, que es preguntarte, bueno, ¿qué anticuerpos tenés vos ante, nada, ir hacia estos conflictos y de repente, o sea, tener que tener cierta frialdad para retratar desde dónde, esto que vos decís de, nada, el aspecto más social? Y otro después, que está un poco ligado a cómo empezaste a hacer esto y cómo fue tu primera experiencia haciendo esto, y si ahí te conseguiste los anticuerpos o si los fuiste construyendo más durante la carrera. En realidad son como anticuerpos temporales y que uno nunca sabe si van a ser efectivos, porque de golpe hay un montón de vivencias que incluso a nivel inconsciente te acompañan siempre. Claro. ¿Sí? Claro. Sea que estés despierto o estés dormido. Y eso es parte de la realidad. Ahora, sí, desde un ámbito profesional, yo sigo un montón de consejos donde hay recomendaciones de tiempo máximo para estar en el frente, porque cuando uno va perdiendo la capacidad de asombro de lo que está pasando, la gente que está mucho tiempo en el frente, los militares y todos dicen, la guerra se te mete dentro. Y ya no te gusta estar fuera de eso. Hay algo de eso, que a mí no me llegó a pasar. Yo prefiero estar fuera de esos conflictos, y siempre he seguido ese tipo de consejos. Pero sí hay como una obsesión que se te va formando por querer retratar de la mejor manera esa realidad, porque aparte, digamos, son tan pocos los corresponsales que no trabajan para las corporaciones, o somos tan pocos que, bueno, o sea, uno siente una responsabilidad muy grande. En el conflicto de Ucrania, por ejemplo, toda la fauna de los medios corporativos, desde Nelson Castro y toda esa gente, iban a Kiev a contar historias, Chiche Helblum, me da vergüenza ajena, a contar historias que eran, pero desopilantes. La historia de mercenarios argentinos que iban a pelear ilegalmente, mercenarios para Ucrania, ¿qué iban a hacer? A tratar de matar gente de la sociedad civil rusa, y Nelson Castro pasando Navidad con ellos para sensibilizar de que los argentinos tenían que estar con el régimen nazi de Ucrania. Bueno, qué buen punto. De Argentina sí fui el único, digamos, porque en una guerra tenés que elegir de qué lado entras. O entras del lado ruso o entras del lado de Ucrania. Yo no me hubiera ni siquiera animado a entrar a Ucrania por mi perfil periodístico, y ha habido muchos periodistas, colegas detenidos en Ucrania. Un colega español murió en una cárcel ucraniana. Entonces, cuando uno siente la responsabilidad de retratarlo de esa manera, bueno, a veces perdés la noción de lo que puede llegar a ser tu propia integridad, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí se ponen una serie de dispositivos donde la gente que también que está defendiendo una trinchera, un lugar geográfico específico,
también tratan de apoyarte porque en definitiva estás contando las historias de ellos, no tu historia en una trinchera, sino la historia de la gente que está defendiendo, igual que lo defendieron durante la Segunda Guerra Mundial en la invasión nazi, en toda esa zona del Donbass, que es increíble, a veces muchas de las batallas se dan en las mismas laderas, las mismas ciudades que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y entonces, bueno, tratar de retratarlo de una manera en donde no tengas más condicionamientos que tu propia percepción. La neutralidad no existe, la objetividad no existe. Esos eran debates que teníamos en la década del 90 y ya los hemos dejado atrás. Total. Y hoy nos sentimos orgullosos de nuestra percepción humana de lo que uno puede llegar a registrar en un conflicto, ¿no? Así que, bueno, ahí lo hemos dejado registrado en algunos trabajos documentales y nos ayuda también para darle continuidad, aunque sea a la distancia, de algunas cosas que están pasando en esos lugares. Bien. Yo quiero guardar un pedacito de la entrevista para que lo retomemos en otro momento, porque es la primera vez que lo escucho y celebro que sea un colega, un compañero comunicador, porque diste el puntapié a explicar lo que es la invasión. La invasión a nuestro país ya empezó, ya comenzó. Nos están rodeando despacito y después van a esgrimir, cuidar los intereses que tienen en la región, en el lugar, en este caso en nuestro país, como han hecho con otros países en función de que no había democracia o que un montón de excusas. Pero si te parece eso, un día lo charlamos porque abriste una puerta que no hay nadie que tenga ganas de debatir en estos momentos y a mí me parece que es fundamental. Ahora quiero hablar... Fíjense, solamente un comentario de eso, sí, que no es menor que Cristina en el discurso del 25 de mayo lo dijo 20 años tarde, porque son informaciones que ellos ya tienen, sí. Esta cosa de endeudar el país para pagar con territorio o recursos, es algo que Macri ya dejó marcado. Totalmente. ¿No? Entonces, no es un tema menor y por eso nosotros que podemos ver con cierta anticipación, ese es uno de los temas. Hoy, recordando que las Islas Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego, de todo eso que está en disputa, yo le veo más posibilidades, ahora que los yanquis metieron una base en Ushuaia, de que tengamos en riesgo toda Tierra del Fuego y por eso le quitaron el subsidio a las fábricas para que la gente se tenga que ir de ahí, a que nosotros podamos recuperar las Malvinas en este contexto. Exacto. Entonces, no es un tema menor y yo creo pensar que, aunque la realidad es que nuestros compatriotas militares que están en la Antártida votaron por Milei, y nos duele, porque esa es evidentemente la visión de país de ellos, de votar por un tipo que dice que sus referentes son Churchill, Margaret Thatcher, claro. Y ahí nos da el lugar del nivel de derrota más tremendo que podemos tener, totalmente, que es la derrota ideológica y moral de nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿quién nos va a defender? En algún momento surgirán, no sé, como surgieron en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, un grupo de patriotas, aunque sean civiles, como surgieron en el Donbass, como surgieron en Palestina, para defender su identidad, su territorio y su cultura. Pero como están las cosas ahora, lamentablemente yo creo que Argentina, y lo he dicho alguna otra vez, entre lo que hay para robarle y lo que tiene para defenderse, es el país más débil del mundo. Mirá, quiero, pero lo habilitamos esa charla. Me encantaría que esté un compañero que hace internacionales, digo, armar una mesa, porque me gustaría preguntarle a los candidatos eso. ¿Viste? Parece que hoy vos le vas a hablar de Tierra del Fuego y la vecina te va a contestar, no, si no me alcanza para comer. ¿Viste? Cuando te distraen, bueno, pero eso lo entendés claramente. Estoy prestando atención a una cuestión técnica y como acá vienen a veces los compañeros de la Universidad de Buenos Aires a hacer sus prácticas preprofesionales, fíjate vos que escuchan esta nota y quieren hacer sus primeras armas. He escuchado atentamente tu pronunciación. ¿Cuántos idiomas hablas? No, hablo español e inglés para trabajar y siempre estudiamos un poquito de otros para comunicarnos. Hemos estado estudiando un poco de ruso por los viajes que fuimos para allá, a través de la Universidad de San Petersburgo, pero no, solamente eso. Lógicamente tenemos cierta facilidad y nos pasa a todos los que hablamos español para entender idiomas latinos, entonces entre un poco que uno puede entender y un poco que ha estudiado del francés, del italiano, del portugués, a veces uno encuentra nexos idiomáticos en ese sentido. Pero la realidad es que cuando hemos estado trabajando para hacer entrevistas y todo, sí he tenido que hacer trabajos con traductor que me acompañen en campo.
Muy Claro, bien. bien. ¿Y cuál es el que más impedimento te puso la comunicación? Y yo creo que en Siria me costó más que todo, Ujú. porque Mira, ahí sí, no, uno no tiene referencia de nada, no estudié árabe, claro, y ahí si no hay alguien que te dé una mano, es muy difícil. A veces es tan evidente que uno quiere que te cuenten lo que está pasando, que me ha pasado muchas veces. Alguna gente donde no tenía la posibilidad de que no hablan ni inglés, ni español, ni ningún idioma que tuviéramos en común, uno le pone el micrófono. Y en realidad es la esencia del periodismo. O sea, ¿qué tenés para contar vos de claro. esta situación? Y me he ido de lugares de conflicto cercano sin saber una palabra de lo que me habían dicho. Ay, Después, claro. llegando y traduciendo, iba armando la historia. Pero eso es interesante también porque mucha gente me dice, bueno, a mí me dicen de todo, que trabajo para Corea del Norte, para Maduro, para Chávez, para los Claro. rusos, para los iraníes. Y en realidad muchas veces uno se trae el material para editar acá en Buenos Aires sin saber qué es lo que viene. Y ese es el material, ¿no? Entonces, vamos, trabajamos y el tema de las traducciones a veces hay que hacerlo después. Está bien. Seba, estaba viendo Data Urgente, la agencia de noticias, y vos al principio decías como que las personas que entrevistabas, que habían sido víctimas de la guerra, no se lo esperaban, ¿no? Y un poco, si nos preguntabas a nosotros, bueno, también tampoco nos esperábamos. ¿Es el objetivo de Data Urgente como cubrir y traer esa información o con qué objetivo nació este portal? Sí, empezó como un pequeño experimento comunicacional y fue creciendo de a poco. A veces uno trabaja para medios con los que tiene cierta afinidad ideológica. He sido director de información de Telesur en Caracas, estoy como corresponsal de Hispan TV hace más de 10 años, pero hay veces que por cuestiones editoriales hay algo o que no les interesa y que para mí periodísticamente podía llegar a ser importante, y hubo algunos años donde yo me quedaba con ciertas frustraciones de tener información que no era de interés para los editores de los canales en los cuales yo estaba Claro, trabajando. Y dije, no, o sea, aunque sea un medio pequeñito, yo voy a empezar a volcar todas estas cosas está bien. en un medio propio. Así fue creciendo Data Urgente, que tiene, bueno, las plataformas de las redes sociales y aunque en este momento estamos, una vez más, como nos pasa muy seguido, censurados en YouTube, en una parte, podemos seguir subiendo videos, pero estamos con la monetización y los algoritmos cancelados. Ahí va creciendo de a poco. Entonces, sí nos da el tiempo de reflexionar, que a veces ameritan para contextualizar ciertos conflictos y no tener que estar pendientes de toda una estructura más grande, digamos, para publicar cosas urgentes. Claro. Entonces, por ejemplo, les cuento, Muy ayer bueno. eh, estaba llegando al aeropuerto de Ezeiza, tal vez han escuchado hablar de él o lo conocen, Iñaki Gil de San Vicente. Es uno de los grandes intelectuales vascos con los cuales compartimos muchos encuentros y charlas en medios de comunicación. Él vive en España y viene a dar una charla a la Facultad de Derecho esta tarde, acá en La Plata, donde yo les estoy hablando. Bueno, cuando llegó ayer Iñaki a Ezeiza, lo deportaron. Atención con esto porque está pasando en Argentina. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Por qué? Ayer, porque es un intelectual que viene a hablar de libertades, de derechos humanos. Y no Tremendo. solo lo deportaron, sino que lo hicieron muy rápido como para que no podamos activar los que estábamos de Claro. este lado, que íbamos a ser parte de la charla de hoy en la Facultad de Derecho de La Plata, como para visibilizar esto. Estuvo 1 hora en Ezeiza y lo mandaron de vuelta. No. Una persona No. de 80 años. No, bueno, tremendo. Habla de las características también y de Gravísimo. los elementos que quiere ir metiendo el gobierno y que nadie sepa, ¿no? Que pasen estas cosas medio por abajo, pero al fin de cuentas algo termina siempre aflorando. Y bueno, por eso en Data Urgente, en las redes sociales, en las redes personales, podemos trabajar rápido, ¿no? Ujú. Este tipo de Dale. cosas. Porque fíjate, ¿no? Son como una pequeña pincelada de aquellas cosas. Lo Sí, primero total. es censurar. Lo primero es desarticular la solidaridad internacional. Exacto. Y bueno, evidentemente
no es como todavía está pasando en otros lugares, porque hoy mismo, por ejemplo, en Palestina mataron 5 periodistas, ¿sí? Entre los bombardeos que hicieron a un hospital, y desde que empezó esta nueva etapa de la agresión después de octubre del 2023, en la Franja de Gaza ya llevan asesinados más de 250 periodistas. Claro. O sea, Tremendo. Israel utiliza la eliminación física como método de censura, ¿sí? Exacto. Acá todavía no han podido llegar a eso, ya quisieran, pero fíjate que ya empiezan a utilizar la censura con una deportación. Físicamente, Iñaki, que tendría que estar hoy acá en La Plata, y teníamos todo un esquema para recibirlo y demás, está en España, de vuelta. Y entonces hay algunas situaciones que tenemos que adelantarnos a ver, darle la importancia que se merece, porque evidentemente en los medios corporativos, y con esto quiero ser enfático, e incluir dentro de esa burbuja de cosas al propio C5N, al propio Página 12, Claro. que también tienen intereses muy vinculados al sionismo israelí en la República Argentina. No hay nada que esperar de ellos. Bien. Es más, son contraproducentes porque mucha gente los vincula con temas cercanos a los derechos humanos, y entonces dicen, bueno, si este tema no está en la agenda de C5N, si este tema no está en la agenda de Página 12, tal vez no es cierto, o por lo menos no se merece que sea parte de la agenda. Entonces, imagínate nosotros en la Semana del Periodista que estos medios no publiquen día con día Exacto. los periodistas asesinados en la Franja de Gaza. O sea, hoy mataron a 5. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente este concepto de comunicación popular que estamos tratando de desarrollar desde diferentes ámbitos, tiene un momento de oportunidad muy grande, sobre todo por el nivel de censura que se está viviendo. Está bien. 2 cosas que te quiero pedir para no perder el hilo de lo que veníamos charlando, pero sos docente de una de las carreras más novedosas dentro de la facultad. Lo digo por la rápida respuesta que tuvo la universidad pública al crear un organismo donde participa también los compañeros con compromiso social. ¿Cuánto le trasladás a los compañeros alumnos de esta vivencia y cuánto te preguntan? Bueno, Porque es una pregunta difícil porque habría que preguntarle a los estudiantes. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque los que desarrollamos la profesión, como Agus, como lo va a hacer seguramente Camila, que no nos quedamos solamente en el aula, que hicimos barro de la comunicación, viste, y remarla. Cuando hemos vuelto a la facultad, en mi caso, le aplicaba todo lo que la teoría, todo perfecto, pero compañera, esto te pasa en los medios. Y hay que prepararse para eso. ¿Haces esas recomendaciones? Sí, pero lo que sí hemos dejado de hacer desde el campo de la comunicación popular, tener a los medios corporativos como un horizonte a alcanzar. Por supuesto. ¿Sí? Entonces nosotros, hoy por hoy, tenemos una serie de herramientas que hace 10 años no existían, y si bien no han sido pensadas como un instrumento de democratización de la palabra, estoy hablando de las redes sociales, creo que podemos llegar a hacer muchas cosas y seguir dando la pelea con algunas herramientas que antes eran impensadas, sin abandonar aquellas cosas que decía el propio Rodolfo Walsh, de que las paredes son la imprenta del pueblo. A mis estudiantes, por ejemplo, terminando de hacer los trabajos de fin de año del año pasado, acá en la ciudad de La Plata, una ciudad con un intendente peronista, con un gobernador peronista, en términos generales, hicieron una pintada en un mural por Palestina, en plena avenida 44, acá de la ciudad de La Plata, y se la llevaron detenidas. Mira. ¿Sí? Y eso es, o sea, son mis estudiantes en la ciudad de La Plata. Imagínate lo que es la ciudad de Buenos Aires, en ese sentido. Obviamente. Entonces, yo creo que intentamos transmitir esta cosa de que no se puede ser comunicador o periodista en un horario de trabajo nada más. O sea, si uno se va a dedicar a la comunicación, es la vida en sí mismo. No hay un momento en que vos no quieras saber determinada cosa o no estés con los radares prendidos para compartir información. Entonces,
Me parece que ahí, bueno, son como grandes decisiones de vida, pero este tiempo que estamos viviendo realmente lo amerita. La pintada que vos haces mención estaba sobre el paredón histórico donde se hacen las protestas de 44. Sí, 44, 3 y 4, Sí, sí. creo que es. Un día les voy a Que mostrar. es un paredón donde frecuentemente se hacen pintadas por Palestina. Exacto. Y bueno, fueron a renovar una ahí, unas compañeras estudiantes. Llegó la policía, ellas, fiel a la impronta de la cátedra, no se detuvieron, siguieron haciendo la pintada y se la llevaron demoradas unas horas. Viste, ahí tenés otro ¿La estado pintada sigue o la taparon? No, la taparon, duran poco. Sí, duran sí. poco. No, pero tenés que ver, no sé por qué ese paredón es emblemático. Es el ex centro de lo que era Segba. Es una cuadra, es una manzana completa, todo paredones, altos encima. Ahí la libertad de expresión es fenomenal del claro, pueblo. Lo peor es que no te pueden llevar detenido por pintar a un mural o estar haciendo una pintada, eso no puede pasar. Sí te pueden sacar la pintura, te pueden hacer una contravención, pero no te pueden llevar detenido por eso. Me parece que hay una escala en el nivel de violencia muy alto. Bueno, un dato, a ver, dentro de lo que fue la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, él suscribió en ese momento a través de su canciller Felipe Solá los documentos del IRA con H. ¿Qué significa eso? De que en la República Argentina, desde hace ya ahora unos 6 años, cualquier persona que haga una crítica al Estado genocida israelí, como lo estoy haciendo yo en este momento, puede ser considerado antisemita. Entonces, hay un protocolo, ¿sí?, que existe y que funciona, que lo conocen todas las autoridades de nuestro país y que en algunos casos los pueden incluso obligar a aplicarlo. Y eso está vigente desde los primeros momentos del gobierno de Alberto Fernández, que hizo, recuerden, su primera visita de Estado a Israel, donde va a ir Milei en las próximas horas. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí hay una continuidad que tenemos que tener en claro. ¿Y qué es lo que significa esto de que te consideran semita? Bueno, esa sería otra gran charla. A grandes rasgos, el ADN de los colonos israelíes no tiene nada que ver con una corriente semítica. Ellos son házaros europeos, por eso son rubios. Claro. Y quienes son semitas son los palestinos, ¿sí? Porque nunca se fueron de ahí, porque son un pueblo originario. Y porque tal vez hace más de 2000 años estos palestinos que hoy están ahí profesaban la religión judía, tal vez, que nunca se fueron a ningún lado. Lo que pasa es que el profeta Mohammed, Mahoma, nació 600 años después de Cristo y toda esa parte del mundo se islamizó. Entonces, te intentan meter una especie de amedrentamiento político-social bajo este concepto de campañas del antisemitismo, porque si sos periodista te da miedo que te censuren, si trabajás en cualquier ente del Estado te pueden expulsar, si sos un estudiante que está haciendo una pintada te pueden detener y hacer una contravención y te queda un antecedente. Sí. Y eso está vigente hoy, ¿sí?, en la República Argentina, y Milei lo mencionó hace poquito, de que ellos tienen las herramientas para cualquier expresión de apoyo a Palestina puede ser considerado una acción antisemita que puede tener castigo de cárcel. Mirá vos. Celebro que Chabela nos haya hecho la gestión de poder dialogar contigo. No sabés lo que insistió. Le van a mandar el link y sabía el valor que tenía esta charla. Nosotros, cuando puedas hacerte una escapada y que andes por Capital, no importa el horario, venite, nosotros estamos todos los días. Venite a charlar con nosotros, creo que abriste una gran puerta, porque ahora cuando vengan las campañas le vamos a preguntar, che, escúchame, tales cuestiones que se han firmado, que se han avalado, porque si vos te pones a pensar todo lo que tiene que cambiar un futuro gobierno en un plan de gestión, casi te digo que es una revolución lo que tiene que hacer. Porque de las tantas barbaridades que se han hecho, todo lo que tenés que cambiar, porque no es un problema de la inflación ni de la desocupación, como hablamos recién de los consumos problemáticos. No, esto es muy grande y estás perdiendo prácticamente tu identidad. Che, Sebastián, ¿te haces un hueco cuando puedas para venirte un día para acá a la radio? Sí, yo dependo mucho de las coberturas en Buenos Aires. Estuvimos ayer en la Marcha de los Jubilados, que vamos casi todos los miércoles, y no sabíamos si hoy íbamos a estar hoy o no, pero bueno, terminamos estando pendiente en La Plata por la charla
de Iñaki Gil de San Vicente, que fue deportado, pero estamos tratando de seguir invitando porque él va a estar virtualmente y la charla se va a hacer aquí en la Facultad de Derecho de La Plata en el cuarto piso a las 6 de la tarde. Así que bueno, vamos a tener un poco el día dedicado a eso. ¿Hay un link para verlo? Sí. Va a haber un link que vamos a subir después en el YouTube de Data Urgente. Listo, Dale, listo. genial. Nosotros lo publicamos para dar una pequeña colaboración. Muchas gracias. Y el agradecimiento, y sigamos charlando porque esto, como decís vos, ¿no? La construcción. Nosotros nacimos porque estábamos invisibilizados, nos habían construido ñoqui, grasa militante, y quisimos construir nuestra propia voz. Por eso comparto 100% lo que decís. De acá, de todo el colectivo de la radio, te agradecemos enormemente y cuando puedas venir a charlar, te vamos a agradecer y sos bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes, ahí a disposición cuando quieran y sobre todo con ese nombre lindo que tiene la radio, que es Germán Abdalá, un militante de ascendencia árabe que merece todo nuestro reconocimiento. El turco, le decían el turco, imagínate. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias. La verdad, muchas gracias. Sebastián Salgado. Me encantó lo que Muy trajo, lo que comentó de Alberto Fernández.